Pero, o con esto. Ahí. No sé qué se escucha. Ahí. Ahí está el otro. Lo mismo, ¿cuál está mejor? Ahí se ¿Mm? escucha bien. ¿Con este se escucha bien? Sí, sí. Bueno, oye. Bueno, escuchen, vamos a ver tiroides y digestivo, ¿sí? Yo no quiero ser muy G, pero vieron que siempre en todos los power hay algo de fisio, ¿sí? Si entendemos más o menos esto, o sea, lo normal, después vemos que una boludez y fármaco no lo aprenden en memoria. Me cortan cualquier cosa. Bien, entonces, para fisio de tiroides hay que repasar básicamente cómo se formaba la hormona tiroidea, lo que vimos en el segundo, ¿sí? Eh, no sé cómo les decía, si alguna se la quiere jugar, más o menos, diciéndomelo muy por arriba. Después le queda la teoría ahí en el Power, así la leemos, como le decía. Está esta diapo o esta. ¿Se la juega alguno? No es necesario que lo digan con lujo de detalle. El proceso nomás, simple. ¿Sí, no? Santini. Bueno, escuchen. Básicamente, ¿sí? En la tiroides, ¿sí? Tenemos tejido epitelial, acá, lo, la rosadita, y después tenemos el coloide adentro. Bueno, el coloide. No sé si se ve mi mano. Ah, me partí la puta. Bueno, en fin. Entonces, tenemos acá, lo vamos a ir siguiendo teoría con imagen, ¿sí? Tenemos que en la célula entra el yodo no, no oxidado, ¿sí? Por un cotransportador llamado ANIS, ¿sí? Y a su vez mete dos sodios. Todo este proceso desencadenado por la unión de la TSH, ¿sí? Básicamente, acuérdense, a nivel del hipotálamo producimos TRH, THR o TRH, ¿sí? Que es la hormona que estimula a nivel del hipófisis para que se produzca actividad TSH. TSH va hacia la tiroides y se va a unir a su receptor, acoplado a proteína G transmembrana, en este caso GS, termina produciendo un aumento del AMP cíclico y demás, con aumento de la proteína quinasa A, aumento de sodio, que termina desencadenando la activación de este cotransporte. ¿Sí? Este cotransporte, valga la redundancia, entra yodo no oxidado y sodio. ¿Sí? Bien. Este sería el primer proceso. Captamos el yodo. ¿Sí? Bien. Una vez que entra este yodo, básicamente lo que queremos hacer es sacarlo del epitelio, de la célula, lo queremos llevar al coloide. ¿Sí? Bien. Y esto se hace a través de un transportador de aniones que se denomina pendrina, que si la vemos, está acá. Oh, no sé si el mouse lo ve o no. Bueno, fíjense que está de negro, porque no sé si puedo mover el mouse o no, y esto se me está trabando. ¿Sí? A partir de la pendrina, y el yodo pasa al coloide, y a su vez también lo que va a pasar a través de la membrana apical que se encuentra dentro de la célula es la tiroglobulina, ¿sí? Es una proteína que tiene dentro de ella residuos de tirosina, ¿sí? Bien. Entonces, esto yo se lo puse por paso, ¿sí? Básicamente sale la tiroglobulina, estas vesículas con tiroglobulina se van a fundir con la membrana apical y van a liberar su contenido cloruro. Sale, ¿sí? Esta, a su vez, a partir de la salida de la tiroglobulina, se acarrea lo que es hacia afuera la peroxidasa tiroidea, ¿sí? Bien, entonces, básicamente lo que va a suceder es que hay una oxidación del ioduro, se va a formar el yodo, ¿sí? O ahí tienen el iodonio, importa eso. En fin, pasa a ser una molécula con cargas negativas a cargas positivas, ¿sí? Y básicamente este yodo oxidado tiene la capacidad, por eso se oxida, de poder unirse, o sea, se incorpora la tiroglobulina, ¿sí? Esto es lo que se denomina la, bueno, iodación, organización, ¿sí? Dentro de lo que es esta molécula, y después se da lo que es el acoplamiento, porque dentro, como yo le decía, de la tiroglobulina tenemos residuos de tirosina, estos empiezan a acoplarse
Y según, sí, según el tamaño, es decir, puede ser T3 o T4, básicamente, según la unión de lo que serían los radicales de tirosina. ¿Sí? Tenemos dentro de este proceso lo que serían la diotirosina o la DIT, y posteriormente lo que es la monodiotirosina. Básicamente, si unimos dos diotirosina, tenemos la T4, y si unimos una diotirosina con una monodiotirosina, una T3. ¿Sí? O sea, una cuestión de eso. Nada. En sí, todo este proceso, si lo ven como yo te lo estoy contando, o sea, la oxidación, después la iodación o la organificación y el acoplamiento, ¿sí? Como está acá, no se lo puedo señalar con la flecha. Ah, acá está, bien, apareció. Oxidación, iodación o organificación, ¿sí? Y el acoplamiento está todo por la peroxidasa tiroidea, ¿sí? O sea, esta enzima es clave. Sin esta enzima, todo este proceso no se da y por ende no terminamos formando ni T3 ni T4. Bien, por un proceso de pinocitosis, ¿sí? Proceso de difusión, terminamos incorporando nuevamente la tiroglobulina, pero en este caso en su interior con T3 y T4, ya no más con residuos de tirosina. ¿Sí? Y por un proceso de proteólisis y demás, estas terminan, o sea, se terminan liberando de lo que sería esta molécula tiroglobulina a partir, bueno, de un cotransportador y demás que salen. Ahí tenemos lo que sería la T3 y la T4. O sea, empieza todo en la membrana vasolateral, entrando lo que sería el ioduro o el yodo no oxidado, ¿sí? O el yodo con cargas negativas. Terminamos yendo hacia adentro, terminamos yendo hacia adentro, ¿sí? Cuando vamos hacia el coloide, y después volvemos a irnos hacia afuera, pero ya con una tiroglobulina que tiene T3, T4, y que se va a terminar secretando, ¿sí? Bien, acá otro gráfico, en este caso el gráfico lo que tiene un poco, después lo vamos a ver bien, pero bueno, los inhibidores, esto ya es un poco de fármaco y de farmacodinamia. A mí lo que me interesa es que se acuerden acá básicamente y que después si lo están repasando piensen en el perfil tiuracilo que está acá o lo que sería el metimazol, ¿sí? Nada más. Bien. Básicamente después tenemos la secreción y el transporte de las hormonas tiroideas. ¿Sí? Básicamente la glándula tiroides secreta diario 80 microgramos de T3, de T4, 4 de T3 y 2 de T3 reversa, la forma inactiva. ¿Sí? Principalmente mediado por este transportador que yo les decía ahí, el MST8, que está presente en la membrana vasolateral de los tirocitos. Básicamente, o sea, lo que serían las hormonas tiroideas tienen un unión a proteínas plasmáticas altísimo, ¿sí? Tanto la T3 como la T4. Y o sea, dentro de estas proteínas plasmáticas tenemos la globulina, urión, la tiroxina, la transtirretina, y también tenemos la albúmina. Eh, bueno, nada, acuérdense que la transtirretina la pueden, ahí aparece, ¿sí? Se conocía en el pasado como la TBPA o la proalbúmina ligadora de tiroxina. Si lo, o sea, lo pueden leer así también. Pero bueno, básicamente son tres. ¿Sí? Eh, Al estar tan unidas tan ampliamente a lo que sería las proteínas, cualquier fármaco en sí, para hacer efecto, tiene que estar libre en el plasma, ¿sí? Bueno, en este caso la unión tan alta que tienen hace que la T3, la T4 y la T3 ejerzan un efecto lento, ¿sí? Porque es dependiente de la liberación desde las proteínas, ¿sí? En sí, de por sí, la T3 tiene menos afinidad que la T4 por las proteínas plasmáticas. Aunque bueno, afinidad no es igual a, o sea, eso no significa que no se unan. Fíjense que la unión es altísima. En fin, el metabolismo, la T4 tiene una vida media de 7 días, la T3 una vida media de 2 días o un día, depende de donde lo lean. ¿Sí? Bueno, estas pueden ser metabolizadas por diferentes vías. Derivación, conjugación, sulfatación, descarboxilación y desaminación. ¿Sí? En sí, la principal vía de metabolización es la deshidratación. ¿Sí? Básicamente hay tres deshidrasas que se ubican en diferentes sitios, ahora vamos a ver, según el numerito que tienen. ¿Sí? Pero básicamente piensen que ya el nombre dice des, la que está sacando, y está sacando un iodo, ¿sí? Por ende, ahora vamos a ver lo que hacen. Acuérdense que lo que más producimos, o sea, libre que liberamos, lo primero que libera nuestra tiroides después de formar T3 y T4, ¿sí? Es T4. O sea, la T3 que sale libre son 4, recién lo vimos, son 4 microgramos, nada. ¿Sí? Bien. Entonces, estas deshidratasas van a ser las que se encargan de producir
la T3. Le van a sacar un diodo a esta T4 y va a pasar a tener 3 diodos. Es básicamente la forma activa de lo que serían nuestras hormonas tiroides. Esa es como por ahí, no sé, para recuperar un poco de fisio, pero ese es el gran tema de de la T4 y la T3. O sea, la T4, como ahí les pongo, no es que no tiene función alguna, pero hay un problema que los receptores nucleares, y por los cuales ejerce el efecto de la hormona tiroidea, tienen una afinidad enorme por la T3, ¿sí? Entonces, ese es el gran tema. La T4 está todo bien, sí, lo que secreta la tiroides en gran cantidad, tiene gran vida media, todo bien, hasta ahí perfecto. Pero sí es como una forma prácticamente inactiva, ¿sí? Es como una prohormona, ¿sí? Porque un 80%, ahora lo vamos a ver, pero es lo que básicamente se va a desligar por esta vía principal del metabolismo, voy a producir T3, ¿sí? Que es la que va a tener la acción por esta gran afinidad que tiene a nivel de todas las células, a nivel nuclear, de la economía de nuestro cuerpo. Una cuestión de, como les digo, de afinidad. Entonces, tenemos la hidratasa 1, que la vamos a mostrar en hígado, riñones y tiroides. La función principal es generar alta concentración plasmática de T3. La D2, que se encuentra en el cerebro, en hipófisis, tejido graso, músculo esquelético, corazón y presente. Y la función principal es la producción de T3 intracelular, los tejidos periféricos específicos, que estos nombramos. Y la D3, que se encuentra en el cerebro, piel, hígado, intestino, placenta. La principal, sí, según donde lo lean también, algunos lados pueden encontrar D2, o sea, y en otros D1, son temas de D1 que sobre D2 en cuanto a la vía principal metabólica. ¿Sí? En sí, del 100% ahí como les pongo, de T4 un 60% se va a convertir en T3 activa, ¿sí? Y el resto se convierte en T3 inversa, o que es como les pongo ahí, es inactiva. Entonces, básicamente pasamos de producir T4 si hacemos una recopilación, ¿sí? Que es lo que secreta puro en nuestra tiroides, pero como sabemos que tiene muy poca afinidad, ¿sí? Por todas las células del cuerpo es bastante pillo, lo que termina haciendo es, por medio de un metabolismo periférico, a partir de las desliodasas, termina produciendo la T3, que es la que se va a encargar de producir el efecto de las hormonas tiroides. ¿Sí? Entonces, producimos T4, pero la T4 en un 80% se convierte en T3. Esa es la que va a hacer. Bien. Lo mismo acá, una gencita del Goodman, básicamente con las desliodasas y el proceso. Miren cómo la D3 tiende a producir lo que es la T4 reversa, mientras que la B1 y la B2, lo que es la T3 activa. ¿Sí? Bien. El mecanismo de acción, como les decía, son los receptores nucleares que tienen mucha más afinidad por la T3 que por la T4, de forma que alrededor del 90% de la hormona unida es T3. La T4 y la T3 libres entran en la célula blanco, la T4 se va a desligar, lo mismo que dijimos, el receptor nuclear y demás, bueno, va a formar un heterodímero con el receptor del ácido retinoico, en fin. Lo que a mí me interesa que ustedes le quede es que son receptores nucleares. Si son receptores nucleares, los efectos de la T3 y básicamente llevan tiempo, también ejercen algunos efectos inmediatos, pero lo más probable son que lleven tiempo. ¿Sí? Todo a nivel nuclear lleva horas a días, parecido a los corticoides, que lo vamos a ver en defensa. En fin, acá un grafiquito, ¿sí? Para que les quede. Sí, bueno, lo mismo, fíjense como la D1 y la D2 ahí, ya viendo un metabolismo periférico, se termina convirtiendo la T3, y cómo entran también a la célula, ¿sí? A partir de estos canales. Como salen también de la tiroides por el MCT8, también entran por medio de la misma. ¿Sí? Entonces, básicamente, si yo les conté a ustedes que para producir hormona tiroides necesitamos en gran parte esta enzima, la peroxidasa tiroidea, que se encarga de la oxidación de este yodo para que se convierta en yoduro o en un yodo con cargas positivas, de la organificación o iodación y del acoplamiento. Si nosotros terminamos inhibiendo, ¿sí? Lo que es esta enzima, vamos a producir menos hormonas tiroides. ¿Sí? Entonces, si ustedes entienden esto, ya saben en el examen que si no se acuerdan del nombre del fármaco, le dicen, mira, hay que dar un fármaco en hipertiroidismo para inhibir lo que sería la peroxidasa tiroidea. Porque es la que se encarga de esto y esto y esto, ¿sí? Y es la que básicamente, o a partir de la cual, producimos normalmente nosotros hormonas tiroideas, ¿sí? Esto es clave, porque tenemos un montón de nombres que aprendernos. Hasta a mí que ya lo vengo viendo y demás, me cuesta, porque es memoria, 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 memoria. Entonces, si nos acordamos eso, hasta el examen sale adelante, ¿sí? Eh, entonces, bueno, nada. Básicamente, ustedes acuérdense que en el hipertiroidismo, ¿sí? Ustedes lo que van a tener también es como un anticuerpo que va a estimular básicamente este receptor de la TSH, ¿sí? Y va a
producir que se desencadene todo este proceso, ¿no? Fisiopatológicamente. Entonces, lo que queremos hacer es dar fármacos para disminuir esta producción. Entonces, acá aparecen lo que son los derivados de la tiouria, el metimazol, el propiltiuracilo, ¿sí? Bien, estos fármacos en sí, a nivel de farmacocinética, absorción y administración bioral, ¿sí? Es muy buena, y es a través del tubo digestivo, y tiene una disponibilidad también rentable, 60-80%. La distribución, baja unión a proteínas plasmáticas para lo que es el metimazol, y se van a concentrar en lo que es la glándula tiroides, ambos dos, ¿sí? La distribución. El metabolismo, esto que es la sulfoxidación y la excreción a nivel renal. En cuanto, ahora después vamos a ir con propiltiuracil. En cuanto a la farmacodinámica, es lo mismo que ya les dije, ¿sí? Que ya ahora ustedes ya lo suponen, pero vamos a inactivar esta peroxidasa, evitando todos estos procesos para despedir. Lo que sí, el propiltiuracilo, lo que tiene es que va a inhibir estas desligasas que estuvimos viendo, ¿sí? Además, este efecto de básicamente inhibir la peroxidasa tiroidea tiene como este efecto adicional inhibir las desligasas. Por ende, disminuimos lo que es el metabolismo periférico y nos quedamos con la prohormona, es decir, con la T4. ¿Sí? Eso para que lo destaquen ahí, a diferencia del metimazol. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Sepan, una vez que damos el fármaco hay que esperar 2 semanitas, no va a ser un efecto inmediato, no es que uno está con síntomas de hipertiroidismo, le da el fármaco y listo, no, porque también tenemos mucha tiroglobulina con residuos de T3 y T4 que se formaron previamente, ¿sí? Que todavía hay que liberarla, ¿sí? Hay que hacer proteólisis de esa vesícula con esos con la T3 y la T4, para la redundancia, y eso se va a seguir liberando. Entonces, bueno, de ahí está el tiempo que demora en hacer efecto, ¿sí? Bien. En cuanto a la farmacocinética de propiltiuracilo, ¿sí? Fíjense que tiene unión a proteínas plasmáticas, por ende hay metabolismo hepático. Y lo que tiene interesante el propiltiuracilo también es que se dan embarazadas, ¿sí? Eso anótenlo. El metimazol supuestamente se puede dar a partir del primer trimestre de la gestación, el propiltiuracilo se puede dar en el embarazo, ¿sí? Tiene, por más que ya el metimazol tiene bajo paso transplacentario, el Goodman, de lo que le va a hablar todos los libros, ¿sí? Es que es del embarazo preferimos por propiltiuracilo, ¿sí? Bien. Eh, Tema de efectos adversos. Esto es importante. Tengo un amigo que lo echaron cuando rendimos en Julia, literalmente porque le preguntaron, no murió más, cuál es el efecto adverso del metimazol, no el más frecuente, sino el más grave, que es básicamente la granulocitosis, ¿sí? Básicamente disminuyen todas las células que tienen gránulos, entre las cuales, acuérdense de los neutrófilos, ¿sí? Es reversible, la incidencia es bajísima, es menos del 2%, pero me acuerdo que me contó, no sé si sigue estando, profesor Ruth, una profesora de fármaco, que le preguntó eso y lo echaron. Eh, bueno, nada, obviamente, no sé cómo ahora no se asusten con esto, no es que le va a pasar esto, no va a saber cómo venía el examen de mi amigo, pero me acuerdo que me quedó marcado y ahora cuando hacía el Power estos días me acordaba de eso y se lo voy a decir por la voz. Bueno, fíjense que es reversible, igualmente tenemos un exantema papular urticariforme, que es como la reacción adversa más frecuente de este fármaco. Las alteraciones gastrointestinales, acuérdense que yo le dije que es para todos los fármacos, ¿sí? Diarrea, malestar, dolor abdominal, náusea, vómito, eso se puede decir por cualquier fármaco que lo puede dar, nadie le va a decir que está mal. El tema es que le van a pedir siempre lo específico de, ¿sí? Artralgias, parestesias, cefaleas, para la pigmentación cutánea, lo que sea. El propiltiuracilo además puede provocar hepatitis y vasculitis, estas son las formas más graves, ¿sí? No es frecuente, ¿sí? No es frecuente, por las dos. Bien. Por eso nos olvidamos de esto, ¿sí? Bien. Eso básicamente es lo que tenemos para tratar lo que es el ITER, ¿sí? Después, bueno, sí, está lo que es el yodo radioactivo, que es como segundo escalón, ¿sí? Y bueno, después lo que se termina haciendo es, eh, dependiendo o no, en un tercer escalón, sería pasar a un proceso quirúrgico, pero bueno, en sí se manejan con fármacos y andan bien, ¿sí? Ustedes igualmente, sólido radioactivo y demás no se lo van a tomar, no se preocupen. Tema de preparados hormonales. Sí, tenemos la levotiroxina, lo que básicamente se le da a los pacientes que tienen hipotiroidismo. O sea, pasamos del hiper ahora al hipotiroidismo. Bien. Tema de hipotiroidismo. Acuérdense que la más frecuente también, la tiroiditis de Hashimoto, ¿sí?
Básicamente hay anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea y la tiroglobulina, que es lo que se suele pedir. También hay otros anticuerpos, también se piden, no viene al caso. Acuérdense de eso, sí. A nivel de farmacocinética, la levotiroxina se da vía oral, ¿sí? Se absorbe en el estómago y el intestino delgado. La absorción aumenta ligeramente cuando la hormona se toma con el estómago vacío. Se asocia una menor variabilidad en los niveles de TSH cuando se toma de esta misma manera, ¿sí? La distribución se unirá a proteínas y tiene un tiempo de día media de 7 días en el plasma. Muy alto. Bien, si te llegan a preguntar cómo se tiene que tomar la levotiroxina, está en discusión si esto, los endocrinólogos capaz que encuentran que le dicen de una cosa y después capaz que algún clínico le dice de otra. La levotiroxina siempre se dijo que se tiene que dar. Primero de manera, eso se sigue haciendo, esto sí, por las dudas, se da de manera gradual, ¿sí? Uno no le puede dar una dosis máxima de levotiroxina a un paciente que recién empieza con hipotiroidismo, ¿sí? Se va aumentando paulatinamente. Porque si no, el paciente puede hacer síntomas de hipertiroidismo que son los efectos adversos de la misma. Entonces uno va empezando con dosis que ya están fijas, ¿sí? Está aumentando, da 25, da 12, según la dosis previa del paciente, ¿sí? Pero lo que está en discusión y hace mucho tiempo se viene hablando es, che, se da por la mañana y siempre en ayuno y hay que esperar a, para empezar a comer y tampoco hay que comer cereales porque pueden interferir en la absorción. Bien, bueno, hay estudios y lo que dicen los endocrinólogos es, mira, la verdad, es lo mismo, está comprobado que no pasa nada, ¿sí? Pero muchos médicos que se pueden encontrar, también clínicos y demás, no especialistas en el tema, que siguen pensando así, se sigue dando así. Entonces, si ustedes le preguntan, díganles que se debe administrar de manera gradual con respecto a la dosis, se da mañana y en ayuno, ¿sí? Se espera para desayunar. ¿Por qué esto? Porque básicamente la levotiroxina tiene, al tener una absorción más que nada a nivel del estómago, lo que necesita es un medio ácido, ¿sí? Entonces nosotros si comemos, vamos a calificar lo que sería el medio, y la misma no se va a absorber de una manera correcta, ¿sí? Ese es un poco el porqué. Los efectos adversos no se aprenden de memoria, piensen que si uno le está dando levotiroxina, que es la prohormona, o la forma inactiva de la T4, que va a pasar a estar, que se va a desdiodar, como ya vimos, a nivel periférico, convertirse en la hormona activa, ¿sí? Son propios per se de eso, ¿sí? Son todos de hipertiroidismo. O sea, si yo me paso con levotiroxina, me da todos síntomas de hipertiroidismo. Ustedes lo saben, ¿sí? Bien. Eso de tiroides, ¿sí? No necesitan saber más de tiroides, por las dudas. No sé si tienen alguna duda. Yo creo que en un momento acá les armé un quilombo con esto de la síntesis, más que nada con esto, bueno, nada, acuérdense, o sea, básicamente hay residuos de tirosina dentro de la tiroglobulina, el yodo entra después a la célula una vez que se oxida, ¿sí? A esta molécula, a la molécula de tiroglobulina, y es a partir de ahí que se da la organización, básicamente se empiezan a formar o sea, se empieza a formar la monoiodotirosina y la diiodotirosina y después se unen y forman la T3 o la T4, nada más, por la duda. Yo creo que en un momento esto quedó ahí como medio feo. No hay más que eso. No sé si tienen alguna duda de tiroides o algo de eso. Y con esto no tienen ningún tipo de problema, no le van a exigir más, no creo. Tampoco hay más para exigir de tiroides, ¿sí? ¿Cómo sería la farmacodinámica de la levotiroxina? Bien, el tema de la levo en sí eh, es el siguiente. O sea, el mecanismo de acción de la levo es, yo como tengo hipotiroidismo no te produzco T4, ¿sí? Entonces yo básicamente te otorgo la hormona, es un preparado hormonal, ¿sí? El mecanismo de acción es literalmente darte. O sea, si ahí te podrías meter directamente en que uno al dar levotiroxina es como que ya pasás, salteás todo este proceso, ¿sí? De formación, y básicamente tenés T4 circulando en plasma. ¿Sí? ¿Por qué damos T4? Porque es la que tiene mayor vía media. Entonces vos ya sabés que y es la que más se secreta, ¿sí? Es comunicar la fisiología, ¿sí? Si vos sabés que se secretan 80 microgramos de T4, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar T4. Se probó dar T3, tiene muy poca vía media, por eso se prefiere lo que es la T4, y es básicamente seguir la misma cascada fisiológica, ¿sí? De T4 básicamente está la desdiodación, ¿sí? A nivel periférico y formamos T3. No,
O sea, si buscas en los libros, no vas a encontrar lo que es el mecanismo de acción, porque el mecanismo de acción per se de la T4 es la formación de T3. No sé si se entiende. Sí, sí, gracias. O sea, es literalmente pensarlo como que te saltías todo el proceso de formación, porque básicamente en los pacientes con hipotiroidismo hay algo que les falta. Puede ser la peroxidasa tiroidea o la tiroglobulina, ¿sí? Porque tiene anticuerpos y dentro de los más frecuentes ahí tenemos las autoinmunes, como está la tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Como cualquier otra cosa. Ustedes piensan que si hay una mutación genética en este cotransportador, no entra el yodo, no se va a producir, ¿sí? O básicamente tenemos un déficit de yodo como había hace años, que por eso después las SALs tuvieron que se guió por ley, tampoco la vamos a tener. Tenemos una mutación genética, la pendrina, no vamos a tener tampoco formación, ¿sí? ¿Cómo que nos vamos? O sea, necesitamos esto, saltear esto, ¿sí? Pero es eso, es un reto claro. O sea, si tiene otra duda, o si lo expliqué bien. A mí me quedó claro, gracias. Bien, bueno, vamos con el digestivo, lo que yo creo que es lo más importante. Cualquier cosa, le agregamos otra cosa en la próxima clase. Bien, escuchen, respecto a la fisiología del vómito, es bastante complejo el tema, ¿sí? De lo que es en sí el vómito. O sea, cómo llegamos a que se produzca el vómito, ¿sí? Si el vómito lo que tiene es una respuesta compleja por el hecho de que involucra gran cantidad de aferencias y eferencias, ¿sí? Que lo que terminan produciendo es una respuesta coordinada, tanto a nivel neuromuscular, que lo que va a terminar desencadenando es un aumento de la presión intraabdominal superior a la presión torácica que permite la expulsión de contenido del tubo digestivo hacia el exterior, ¿sí? Que eso es básicamente el vómito en sí, ¿sí? Entonces, para hacerla simple, que ustedes lleven un concepto lo más claro y no meterse tampoco tan fino, después si les gusta neuro y demás, pues si les interesa el tema, lo repasan, pero básicamente yo acá les traigo y les quiero explicar sencillamente esto que les voy a decir ahora en dos palabras. Vamos a hablar un poco de los fármacos que más se usan en la guardia, que fue lo que van a ver ustedes siempre, ¿sí? Hasta que puedan la residencia, bueno, en fin. Básicamente, fíjense que acá, en lo que es, yo se los marqué en amarillo, hay dos cositas que con respecto al vómito no nos tenemos que olvidar. El centro del vómito, que está ubicado básicamente a nivel de lo que es el bulbo raquídeo, en la formación reticular ascendente, ahí está el centro del vómito, ¿sí? Bien, este centro del vómito, fíjense todas las flechitas azules con las flechitas que van hacia él, ¿sí? Esta, 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 eh, esta, ¿sí? Recibe aferencias, ¿sí? Bien. Dentro de las más frecuentes, ¿sí? A nivel vagal, ¿sí? Se habla de eso, que tiene muchas aferencias a nivel vagal, del nervio vago, parasimpático, ¿sí? Bien. Básicamente estas referencias son las que van a estimular este centro del vómito, que va a tener como referencias, ¿sí? Estos centros nerviosos que ven ahí, el tracto gastrointestinal, que van a terminar produciendo lo que es que se desencadene todo este proceso complejo que es el vómito per se. En sí, dentro de las referencias tenemos, por ejemplo, a nivel de la corteza, estímulos sensoriales, estados emocionales, literalmente la tristeza, ¿sí? Puede desencadenar vómitos, estímulos sensoriales como oler algo feo, ¿sí? Nos da vómito, ¿sí? A nivel cerebeloso, subirse una calecita después de comer y dar 20.000 vueltas, ¿sí? Eso básicamente genera a nivel vestibular y a nivel del cerebelo una activación per se, eso es lo que se denomina la cinetosis, o sea, movimientos, ¿sí? Bruscos constantes, que terminan produciendo lo que es básicamente activación del centro del vómito, ¿sí? Porque tiene aferencia. Después tenemos otra zona que está ubicada en lo que es el área postrema. ¿Se acuerdan del cuarto ventrículo? Sí, que tenía el techo, la base, está bien detrás del lo que sería el bulbo, ¿sí? Ahí en el piso del cuarto ventrículo tenemos el área postrema, que también es una zona de aferencia, o sea, que recibe y que también tiene eferencias hacia el centro del vómito para estimularlo. ¿Sí? Y ahí tenemos quimioreceptores, se llama zona gatillo, porque también se va a verse estimulada, en este caso por fármacos y tóxicos, ¿sí? Y a nivel también de las vísceras, ¿sí? O sea,
inervación a nivel intestinal y demás, que terminan llegando las aferencias hacia esa zona. Todo el lecho es pláctico, ¿sí? Bien. Fíjense que en sí la mayoría de los receptores que hay en esta zona y que terminan generando una activación de los mismos son a nivel de la dopamina, los tipo 2, ¿sí? A nivel de la serotonina, los tipo 3, ¿sí? Hay 5 de serotonina, si no me equivoco, y también tenemos los receptores muscarínicos, ¿sí? Vagales, y los tipo histamínicos, pero los tipo 1 en este caso, ¿sí? Entonces, básicamente, todas estas aferencias hacia el centro del vómito, ¿sí? Dependen de neurotransmisores, ¿sí? O sea, la mayoría es a nivel también de lo que es el nervio vago, como les digo. O sea, ustedes piensan que el nervio vago va conectando todo, ¿sí? Pero para ir comunicándose a nivel neuronal, uno necesita neurotransmisores. Según el sitio, hay básicamente receptores. Entonces, la mayoría de los receptores que hay son histamínicos, dopaminérgicos y serotoninérgicos, ¿sí? Y después hay uno que se llama NK, que es de la sustancia, es el receptor de la sustancia P, ¿sí? Bien. Pero entonces, si yo ya les digo esto, ustedes ya saben que si le dan un fármaco que inhibe estos receptores, ¿sí? Que van a, básicamente, no permitir que actúen los neurotransmisores, y por ende, si no hay neurotransmisión, no hay comunicación interneuronal, y si yo les estoy hablando de que la mayoría de las aferencias que recibe el centro del vómito provienen a nivel nervioso, y en este caso uno de los grandes implicados es el nervio vago, ustedes me van a inhibir el vómito. ¿Se entiende la idea que yo les quiero dar o los estoy embarullando? No, no, está re bien. Bien. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros básicamente es, si pensamos, como yo les decía, es, bien, che, ¿cuáles son los antagonistas dopaminérgicos? Dentro de ellos tenemos la metoclopramida, esa es muy utilizada en la guardia, ¿sí? Metro, cuando vayan a la guardia o al hospital, van a ver, che, tiene vómito, listo, metro, chao. Gastroenteritis y no para vomitar, metro, listo. Bien. Eh, después tenemos la penatiacina, no la vi nunca que la den, ¿sí? Por ende, no la vamos a ver. No se las van a preguntar. Posta metro es de lo, más, de lo que más se usa. Y después tenemos la butiferononas y demás, en este caso la loperidol y demás, eso lo vamos a ver, son antipsicóticos y lo vamos a ver después en la próxima clase. Después tenemos antagonistas de los receptores serotoninérgicos, ¿sí? El ondansetrón, el granicetrón, el palonocetrón, estos son muy interesantes. Después tenemos benzamidas, pero a dosis alta, ¿sí? La metro, cuando le damos en dosis altas, es inhibidor de lo que es los receptores serotoninérgicos. Después tenemos los antagonistas de los receptores NK, ¿sí? La sustancia P. Tenemos la prepipram. Y después tenemos otros que los pone ahí a los corticoides, dentro de ellas la dexa, la metoprednisolona, y las benzodiazepinas, el lorazepam. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque, bueno, también en todo este sistema, como yo les digo, de gran implicancia neuronal, por las aferencias y eferencias, sí hay receptores GABA, ¿sí? Que en este caso se puede ver que actúen, en este caso el lorazepam, que es una benzodiazepina. También puede haber alguna liberación de otras citoquinas y demás, que las pueden inhibir lo que serían los corticoides. Básicamente se encargan de inhibir todo, ¿sí? O sea, los corticoides son como ese caballito de batalla que corta todo lo que es la cascada inflamatoria. ¿Vieron cuando vieron inflamación? Todo lo que es el metabolismo del ácido araquidónico, ¿sí? Que se va desglosando todo y que básicamente la fosfolipasa escinde lo que es este ácido araquidónico y ahí se empieza toda la cascada de citoquinas, ¿sí? Desde las prostaglandinas, los leucotrenios y demás, el tromboxano, bueno, corticoide corta ahí arriba. Entonces inhibimos también todo este mecanismo de comunicación intercelular por medio de citoquinas, ¿sí? Bien, eso después no se preocupen, corticoide ahora no lo van a tomar, eso lo debemos de pensar, pero para explicarles un poco el por qué los pongo, ¿sí? Pero básicamente, con estos fármacos, estos son el gran grupo farmacológico de antieméticos, ¿sí? Lo que yo quiero que sepan, porque va a ser de relevancia para ustedes el día de mañana, son estos. Los antagonistas dopaminérgicos del grupo de las benzamidas, metro, flevo, ¿sí? Metabolismo en sí, porque eso capaz que les llama la atención, en sí la metro y demás, no tiene per se, ¿sí? Por lo menos a nivel hepático. La absorción es buena, ¿sí? Muy variable igualmente, o sea, absorción con una y administración, bueno, vía oral y disponibilidad variable, ¿sí? Y la distribución es une poca proteína plasmática. Por ende, el metabolismo en sí no es hepático, pero siempre ustedes sepan, por ahí no lo expliqué en su momento cuando arrancamos, en farmacología básicamente es interesante saber la unión a proteína que tienen los fármacos, porque según eso uno puede inferir si se va a metabolizar por el hígado o si se puede eliminar directamente por el riñón. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente ustedes saben que a nivel renal nosotros tenemos lo que es la membrana de filtración glomerular.
La verdad es. Bien, vieron que la membrana nasal glomerular, uno lo que tiene son los podocitos que tienen los pedícelos, ¿sí? Que se van a encargar de impedir el paso de las proteínas, y por ende también después tenemos cargas negativas, que van a ser como el heparansulfato, que hacía que reboten las proteínas, y por ende no podían pasar, o sea, yendo de afuera hacia adentro, ¿no? Después teníamos una lámina densa, una lámina interna, que formaba lo que es la membrana basal, y después teníamos los sinusoides, ¿sí? Ese epitelio como fenestrado que tenía la membrana basal. En total, todo eso forma la membrana basal glomerular. Entonces, un fármaco que se une muy alta proteína siempre tiene que tener previamente, chicos, un paso hepático, porque es la única forma de que le podemos sacar las proteínas. Y, por eso, y también es la única forma que lo podemos eliminar por vía renal. Porque si está muy unido a proteínas, no se elimina por vía renal, porque es imposible. No puede pasar. Sería antifisiológico. ¿Me entiendes? Esa es un poco la idea previa de por qué yo también les mucho, mucho con la distribución. Si uno entiende, o sea, si uno ya sabe la distribución, o se la aprende más o menos, ya después el metabolismo y la excreción más o menos se le imagina. ¿Sí? Bien. Hay siempre el caso excepcional. Farmacodinámica esto, ya lo vimos, ¿sí? O sea, es antagonista a los receptores beta 2 y en altas dosis se va a también llevar puestos los serotoninas. ¿Sí? El sistema nervioso central, esta actividad es limitada. ¿Sí? ¿Por qué? Y es por esto que no tiene gran acción antipsicótica, como vamos a ver después la próxima clase de la loperidol. Pero es capaz aún así de restringir la activación del centro del vómito por el bloqueo de la zona quimioreceptora del centro del vómito en el área postrema. Y esto básicamente se encarga mucho de inhibir lo que es esa zona gatillo ubicada en el área postrema, a nivel donde están esos quimioreceptores. Además, es un agonista de los receptores serotonérgicos tipo 4, ¿sí? Porque estimula la peristalsis gastrointestinal. Por ende, ustedes pueden decir, en conclusión, que este grupo farmacológico es prokinético, porque me va a estimular la peristalsis, porque es agonista de estos receptores, pero que es antimético. ¿Sí? Prokinético, ¿por qué? Es agonista de estos receptores, serotoninérgicos tipo 4, pero es antiemético porque inhibe los sí, bueno, voy a decir beta 2, bueno, nada, los aminérgicos tipo 2, y en altas dosis los serotoninas. Efectos adversos. Esto también lo vamos a ver con los antipsicóticos y ustedes no sé si ya tuvieron la clase con Hernán de Parkinson, ¿la tuvieron o no? Sí, ¿no? ¿No? Justo esta semana hubo para el cole, pero hay una clase que está grabada que estuvieron en el entorno. De una, bueno, debe ser también la de Niani, ¿no? En su momento. Van a ver que lo que hay, o sea, a nivel fisiológico, yo igualmente esto se puede dar una mini clase, la próxima clase, que vemos antipsicóticos, pero tenemos lo que es la vía nigroestriada, que se comunica y demás, y va a terminar, es una vía que, nada, tiene después, toca una vía indirecta, pero se encarga básicamente de inhibir los, los movimientos eh, involuntarios y solamente permitir el pasaje a nivel nervioso y para que después, por nuestras vías piramidales y demás, se den los voluntarios. O sea, inhibe lo involuntario y permite lo voluntario. Después lo vamos a dar con un poquito más de detalle. Entonces es por eso que pueden aparecer lo que es el parkinsonismo, porque yo estoy inhibiendo esta vía, entonces los sistemas, los movimientos involuntarios pueden aparecer. ¿Sí? Hay una nomotecnia capaz que les sirve para acordarse que el Parkinson en sí lo que tiene es TRAP, no me acuerdo que era eh, temblor, eh, uy, no es, no Temblor de reposo. el temblor sí, en reposo, después van a tener lo que es la cinesia, Rigidez. la R de rigidez, ahí está, ya estoy roto. Y bueno, la P se las debo, la próxima. No, se me fue. Bien, Parkinsonismo en sí, ¿por qué, chicos? Ustedes después lo van a ver bien en clínica y demás. El Parkinson es una enfermedad que tiene una instauración con el tiempo, ¿sí? Lleva años. Hay síntomas prodrómicos de Parkinson, ¿sí? A nivel tanto del sueño, de la constipación, esos suelen ser los primeros síntomas que aparecen, ¿sí? Y de ahí a 10 años el paciente empieza a tener los síntomas per se de Parkinson que nosotros conocemos, ¿sí? Bien, bueno. El parkinsonismo básicamente una intervención súbita, aguda de estos síntomas, o que se dan en muy corto periodo de tiempo, ¿sí? Siempre lo que vean que terminan más una vez, en realidad lo que te quiere decir la palabra es, parece que es Parkinson, pero no lo es,
¿sí? Para que les quede eso parkinsonismo. Parece que es, pero no lo es. Y síntomas de hiperprolactinemia. ¿Esto por qué? Porque fisiológicamente, ¿sí? La dopamina, si ustedes se acuerdan, hay una vía que es básicamente la tubular infundibular. A partir de la vía tubular infundibular, la dopamina tiene cuatro grandes vías a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? La mesolímbica, la mesocortical, la nigroestriada, ¿sí? De la sustancia nigra hacia el cuerpo estriado, ¿sí? Y la tubular infundibular. La tubular infundibular se comunica básicamente con lo que es la hipófisis, ¿sí? La dopamina es la hormona que inhibe la liberación de prolactina, ¿sí? Si yo básicamente te bloqueo los receptores por los cuales este hace efecto, básicamente ya no hay inhibición de la prolactina y por ende va a haber hiperprolactinemia, ¿sí? No hay que perderlo de memoria, por eso como yo digo. Y básicamente si tenemos un aumento de la prolactina, bueno, la prolactina a su vez inhibe la GnRH, si disminuye la pulsatividad de la GnRH, entonces no es raro que el paciente tenga menorrea, puede haber ginecomastia, la lactorrea, ¿sí? Por este aumento de la hiperprolactinemia, ¿sí? Bien. Eso, y bueno, acuérdense de los síntomas, puede haber piramidalismo, ¿sí? Bien. El anocetrón, el palonocetrón, el granicetrón. Bien. ¿Qué me interesa que se lleguen de este grupo? Son muy útiles en los pacientes que tienen náuseas y vómitos por lo que es básicamente estar transitando algún proceso neoplásico y que por ende terminan en una quimioterapia, ¿sí? Usan drogas citotóxicas, que básicamente suelen producir muchos náuseas y vómitos, de los más frecuentes, el... ay, empieza con C, y ahora no me sale. Bueno, no importa, no se lo van a tomar a eso. Me queda a mí para repasarlo. Pero, bueno, ya me perdí. Bien, básicamente acuérdense eso, ¿sí? Vómitos secundarios a procesos neoplásicos producto de una quimioterapia, ¿sí? Ahí andan muy bien este grupo farmacológico, ¿sí? Las 90 amigas. Después en el embarazo, en la hiperemesis gravídica, también anda muy bien. En el postoperatorio, ante pacientes que están con una falla renal y hacen uremia, ¿sí? Tienen mucha urea muy elevada, o en pacientes que por radioterapia también llevan algo de vómito. Esto en todo caso, en cambio, van al mecanismo de la farmacodinamia es que bloquean selectivamente a los receptores serotonérgicos, los tipo 3, ¿sí? Lo que hacía la metro en altas dosis, y esto lo hacen como efecto normal, sin afectar los beta 2, ¿sí? Los muscarínicos, los histamínicos, por lo que de ahí que su eficacia antiemética sea ante determinadas situaciones que estimulan el vómito solo por esta vía serotonérgica. ¿Sí? Son muy selectivos, o sea, estos procesos que estimulan el vómito, por ejemplo, la quimioterapia, suelen afectar estos receptores. Por eso son muy útiles en estos casos, porque es como que justo le damos en la tecla, ¿sí? Si justo estos fármacos citotóxicos, productos de la quimioterapia, estimulan el vómito por ser agonistas de los receptores serotonérgicos tipo 3, estos fármacos justo bloquean este receptor, ¿sí? Como que es como le digo, justo darle la tecla, ¿sí? Bien específico, ¿sí? Si no, esto no se usa, no es que vos vas con una gastroenteritis a la guardia, no paras de vomitar y yo te voy a dar un dancetrón, no, es bien en una situación, ¿sí? En ese caso se ametroa. Bueno, vayan a una guardia a dar dos manos. Absorción, ¿sí? Bioral y endovenosa, biodisponibilidad 60%, regular. Distribución en una proteína inflamativa un 70%, metabolismo hepático, excreción biliar y renal para lo que es el ondansetron, hepático y renal para el palonosetron, ¿sí? Efectos adversos, como yo les dije, ya los pueden deducir, van a ser solamente por inhibir la serotonina, puede haber cefalea, mareos, vértigos, bueno, estreñimiento, situación de fatiga y demás. Eh, si les preguntan en forma de trampa si produce síntomas extrapiramidales, hiperprolactinemia, parkinsonismo, no, porque no toca los dopaminérgicos, ¿sí? Acuérdense de eso. Bien, y ahora vamos a ver un poco la fisiología de la secreción gástrica, ¿sí? Básicamente vamos a ver un poco los inhibidores de bomba y eso, ¿sí? ¿Alguna duda previa de esto? ¿Les quedó claro? ¿Sirvió? ¿Los compliqué con todo esto del vómito y demás? Yo creo que por ahí el Flores, o la mayoría de los libros, el Goodman y demás, se meten como en todo esto de lo que es el área, el centro del vómito y demás, y como que nos termina generando, la verdad que leer todo eso bastante paja y es medio inentendible y como que lo dejamos, pero después es bastante importante, se usa mucho, ¿sí? ¿No? ¿Todo claro? Sí, sí, se entendió. Bien, secreción gástrica, ¿sí? Nada, simple lo que vamos a repasar. Básicamente quiero que se acuerden que lo que tenemos para la producción del ácido clorhídrico es una bomba ATPasa, que básicamente se encarga de regular lo que son los hidrogeniones y el potasio, ¿sí?
en fin. ¿Sí? Esto es lo que es la célula parietal. Acuérdense que en el estómago estábamos llenos de células, teníamos las células parietales, las células tipo G, producían gastrina, después había otras que, bueno, las células parietales producían el factor intrínseco, si no me equivoco, y demás, por todo el proceso de adaptación de la B12, y después había otra más que no me acuerdo, pero que estaba la pepsina, creo de la célula. Bueno, en fin, no importa. Que me interesa que sepan de esto, y que también, si saben, si se repasan esto, sacan todo por deducción. Clave, ¿sí? La bomba sodio, lo que es esta bomba ATPasa de hidrógeno potasio. ¿Sí? Sin eso, ácido clorhídrico no formamos, ¿sí? Porque sí o sí tenemos que explotar un hidrogeno para poder que se hunda el cloro, ¿sí? Y que básicamente formemos lo que es el ácido clorhídrico, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que me va a desencadenar a mí que se dé todo este proceso a nivel de neurotransmisión? La acetilcolina, por medio de receptores muscarínicos tipo 3. Acuérdense que los receptores muscarínicos tenemos. Bueno, yo me lo acuerdo así. Acuérdense que el M1GQ básicamente están en todo lo que es si no me equivoco, la parte del tracto digestivo. El M2 es el que tenemos en el corazón, que es GI, ¿sí? Y el M3, que es otro que es GQ, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Si saben que GQ, porque está asociado a proteínas G transmembrana tipo GQ, va a incrementar el calcio. Yo siempre les dije que si hay calcio, se encadena todo hacia positivo, ¿sí? Va todo siempre hacia adelante, no se inhibe nada, ¿sí? En términos criollos. Entonces, si se saben los receptores, ya van a deducir que el M2 es el GI, ¿sí? Porque es el que si actúa el parasimpático me va a producir bradicardia, ¿sí? Bien, nada, capaz que le queda. Y acuérdense que el M3 está más que nada a nivel gástrico. Y bueno, este GQ en este caso también va a estimular lo que es la fosfolipasa C, que termina produciendo el acetilfosfato y el glicerol, aumenta el calcio, como les decía. Después tenemos la gastrina, ¿sí? Por medio de su receptor, que lo produce en la célula G, ahí está, y estimula lo que es también el proceso de la fosfolipasa C, aumenta aún más del calcio. Y después tenemos los vitamínicos, ¿sí? Que terminan produciendo un aumento del AMP cíclico, ¿sí? En fin, todos terminan produciendo calcio, ahí ven, aumenta, o sea, aumenta la actividad de esta bomba, el AMP cíclico aumenta la cantidad de sodio que entra porque aumenta la proteína quinasa A y aumenta la actividad de esta bomba, ¿sí? Y después tenemos estímulos inhibitorios que lo van a aumentar, que lo van a inhibir, como la somatostatina y la prostaglandina, ¿sí? Bien, entonces, básicamente 3 neurotransmisores para estimular todo esto: vitamina, gastrina y acetilcolina. Tener en cuenta que la histamina, a su vez, o sea, es como un secretado. Una vez que actúa, también estimula todos estos procesos. Estimula la unión de gastrina y la unión de acetilcolina. Bien, tenemos los inhibidores entonces de la bomba: hidrógeno, potasio, ATPasa de protones. Bien, van a encontrarse que en los libros se va también a hablar de lo que son dentro de los antisecretores, los antihistamínicos. ¿Sí? Antes esos eran la panacea, eran los que más se daban, ¿sí? La ranitina, la famotina, eran los que más se daban, ahora los vamos a ver. Pero eso ya no se da más, ¿sí? O sea, pasaron a ser como segunda lección, si les preguntan. Primera lección siempre, inhibidores de bomba, ¿sí? Todos estos, omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, bla, bla, bla. ¿Sí? Antes era antihistamínicos para todo, pero bueno, hasta que aparecieron estos, damos esto, ¿sí? Los otros pasaron a segundo escalón. Y después vamos a ver los protectores de la mucosa, eso también ya, como es, están en tercer escalón, o sea, a mí lo que más me interesa, si están cortos de tiempo, que se aprendan los inhibidores de bomba, ¿sí? Lo demás, genial, pero no lo vamos a ver, ¿sí? O sea, no lo van a ver ustedes en la guardia, a eso voy, ¿sí? No les va a cambiar, no van a ser mejores médicos por saber el sucralfato, el misoprostol o el almagarato, que me cuesta pronunciarlo, ¿sí? A eso voy. Entonces, esto clave, ¿sí? Absorción y administración bioral y endovenosa, que bueno, va a ser elección en pacientes hospitalizados que no toleran la bioral, obviamente. Absorben el duende y tienen buena disponibilidad sistémica. Distribución, más del 90%, unidad de proteínas plasmáticas, metabolismo hepático, ¿sí? Principalmente por estas dos isoformas de la citocromo P450, ¿sí? Bien, la excreción, 80% renal y biliar, para todos, menos para el lansoprazolo, que se elimina muy poco a nivel renal, más que nada a nivel biliar. Farmacodinamia, van a inhibir lo que es, de manera irreversible, la capacidad que tiene esta bomba de bombear los protones. Y a partir de la formación de enlaces covalentes con residuos de cisteína, específicamente ahí les puse el 813, ¿por qué les pongo esto? ¿Y por qué capaz insisto demasiado fino con esta farmacodinamia? Porque son muy importantes y dentro de este grupo son los únicos que hay, ¿sí?
O sea, es el gol estándar. Es como darle en Enalapril para la presión arterial. Tienen que sabérselo bien. No creo que se lo pregunten, ¿sí? No creo que se lo pregunten así, pero por las dudas yo se los dejo, ¿sí? Por las dudas. No se maten tampoco, ¿sí? Nada, eso, es claro. Yo ni en pedo me acordaba de esta cisteína, ¿no? Ni en pedo, o sea, pero se los pongo porque qué sé yo cómo serán hoy en día los fármacos, ¿sí? Bien. Les aclaro ahí, bueno, entonces, forman enlaces covalentes con residuos de cisteína de la subunidad alfa de la enzima hidrógeno potasio ATPase. Cabe aclarar que la inhibición de la secreción de ácido es dosis dependiente. Cuanto más dosis, más inhibición se expresa. Efectos adversos, pavo, ¿sí? Y poco frecuente, alteraciones intestinales, cefalea, dolor abdominal. ¿Sí? Bien, acá les dejo un cuadrito con a modo de repaso, ¿sí? Con lo que tiene ahí los inhibidores todo esto es del Velázquez, yo siempre uso el Velázquez, Flores, bueno, el Guzmán también. Más que nada Velázquez y Flores, recomendado, Guzmán bastante desde mi punto de vista muy, bueno, sí. Hay que las dosis, eso no se lo van a preguntar, pero bueno, vaya diferencia, el omeprazol, que es el que más se usa, que todos conocemos, es de 20 miligramos la dosis correcta, o la dosis óptima. Después tenemos el pantoprazol, que es de 40, lansoprazol de 30, esomeprazol de 20. ¿A qué voy con esto? Porque el día de mañana capaz se pueden encontrar casos de pacientes tomando una dosis subóptima de pantoprazol, cuando en realidad la dosis óptima es 40, ¿sí? Bien. Eh, no. ¿Alguna duda con esos? ¿No? No, ¿Seguimos? Sí. Bien, antagonistas receptores de histamina, ¿sí? Los H2. Acuérdense que para. No, sí, acuérdense de los H2. Ranitidina, famotidina, simetidina, ¿sí? Farmacocinética, absorción y administración bioral. Acuérdense por las dudas, no creo que sean tan malos. La ranitidina no se da más de manera bioral, sacó del mercado, ¿sí? Solamente viene endovenosa, la ranitidina. Los demás, famotidina, simetidina, también. Baja iodofinidad por gran efecto del primer paso hepático, ¿sí? Una distribución con bajo unión a proteínas plasmáticas y a nivel hepático, en caso de darlo vía oral, tiene, como les digo, un gran efecto del primer paso y es básicamente un metabolismo casi entero de lo que es el principio activo. En caso de alimentación venosa, baja lo que es el metabolismo hepático, es de un 20 a 40%, ¿sí? Más que nada las presiones y el metabolismo a nivel un poco renal, ¿sí? Acuérdense que el riñón tiene un poco de, supuestamente, de función de, puede hacer glucoronidación, o sea, se conjuga con ácido glucurónico y demás algunos fármacos, ¿sí? Farmacodinamia, ¿sí? Antagonistas competitivos de estos receptores de histamina que vimos previamente, ¿sí? Pero en este caso reversibles, porque que los biólogos más irreversibles. Y se van, bueno, nada, los receptores ya lo vimos, están ubicados en la membrana vasolateral. Efectos adversos muy pavos también, fatiga, estreñimiento. O sea, para que tengan una idea, si les preguntan, es muy raro que les pregunten, porque fíjense que son efectos adversos de todos los grupos farmacológicos que vimos previamente, bastante pavos. Siempre se suele preguntar lo específico, ¿sí? Porque decir que algo da malestar gastrointestinal lo dan todos, como yo les digo. Entonces, acuérdense que no se tiene que aprender de memoria a estos efectos adversos también. Piensen que son efectos pavos. Si se me pregunta, le digo malestar gastrointestinal, dolor de cabeza y listo. ¿Qué puede dar cualquiera? Cualquier fármaco puede dar eso, ¿sí? Entonces, bueno, no. Pero pasamos a los antiácidos, ¿sí? Estos, los protectores gástricos, es lo menos que se tienen que saber, ¿sí? Llévanselo así nomás, porque existen, ¿sí? Bien, y para organizarlos un poco, porque van a leer que hay un montón y demás, y capaz que dicen, pero este cuál es y demás, básicamente son compuestos inorgánicos, ¿sí? Que tienen una naturaleza química variada, y según la naturaleza química, el nombre que puede aparecer. Si son cationes monovalentes, está el bicarbonato sódico, si son divalentes, magnesio, calcio, hidróxido de magnesio, cationes equivalentes, hidróxido de aluminio, carbonato de aluminio, y combinación de ambos, el magaldrato y el almagato. ¿Sí? Farmacodinamia neutraliza el ácido secretado a la luz gástrica, elevando el pH intragástrico a valores de 4 y 5. Presentan como inconveniente una corta duración de sus efectos, básicamente como mucho una hora, ¿sí? Esto está limitado básicamente porque tenemos una secreción continua, ácido clorhídrico, ¿sí? Cuestión fisiológica. Entonces, de esto, como les digo, tranca, sepanse los otros, ¿sí? Sepanse el nombre, nada de esto. Lo que tiene sido bueno esto es que agarrate, tomas uno, ¿sí? Y el efecto es muy rápido. El efecto de acción es muy rápido, pero dura muy poco, ¿sí? Y bueno, se ve que no les puse, o no sé qué me pasó con la diapositiva de los protectores gástricos. Después ahora se lo agrego de última, cuando, bueno,
cuando el paso al power. En fin, igual de esos, quédense con que análogos de prostaglandina, ¿sí? Que es un gran protector de la mucosa gástrica, porque es vasodilatadora y demás, la prostaglandina, ¿sí? Y te va a inhibir básicamente también la actividad de esta bomba. ¿Sí? Después se van a encontrar con el superalfato. Nada. También muy por arriba el superalfato. Y después creo que ya no hay muchos más, ¿sí? De lo que son protectores de mucosa, tal lo que hayan leído alguno y me quieran ayudar. Pero no se usan, ¿sí? O sea, no son, o sea, en la guardia por lo menos al toque no lo van a tener. ¿Sí? No son, o sea, son muchos. O sea que para el examen lo más importante que quiero que se sepan son esos, ¿eh? Los IVP, inhibidor de bomba y antihistamínico. Con eso estamos. ¿Sí? ¿Alguna duda de lo otro? Yo para la clase que viene, vamos a hacer lo siguiente, le dije al Robert, vamos a poner una clase de consulta pre-examen, ¿sí? Cuando estén